Lamentablemente, solo el 65% de los proyectos cumplen con el alcance planteado y muchas veces eso se debe a la mala gestión de los proyectos. Alguien dijo una vez, solo lo que se puede medir se puede mejorar. Esta es una frase muy usada en la gestión de la calidad, pero también la podemos aplicar mucho en la gestión de proyectos, porque es totalmente cierto. Solamente aquello que se puede medir, tú lo puedes controlar. Aquello que no lo estás midiendo, aquello que no le estás tomando métricas o no estás atento a ello, no lo vas a poder controlar y de una u otra manera se va a ir dispersando o los objetivos que tú al principio tratabas de obtener, no vas a estar caminando hacia ellos. Básicamente esa es la importancia de la gestión de los proyectos. Hay que tener un control desde que inicia hasta que termina un proyecto, desde que defines el alcance hasta que cierras un proyecto, hasta que entregas un proyecto. Y hay que hacerlo de manera satisfactoria. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Hablemos de Proyectos con Diego Zambrano, un podcast sobre proyectos en el cual espero poder transmitirles mucho de lo que he aprendido a lo largo de estos años estando dentro de los proyectos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la gestión de proyectos. Este es el episodio número 2 y quiero hablar un poquito acerca del episodio pasado. El episodio pasado, como les comentaba dentro del episodio, les decía que quería dar esta información de una manera un poco distinta, un poco más fresca, para que no hagamos todo tan metódico como nos dicen los libros, ¿no? Porque los libros nos trazan una línea y nos dicen, es una línea recta hasta alcanzar tu objetivo. Y la verdad es que no pasa así. Por eso es que quiero hacer énfasis en esto de transmitir de esta manera esta información que es la gestión de proyectos. Les comentaba en aquel episodio, en el episodio número 1, acerca de la gestión de proyectos y que uno hace proyectos básicamente en todo momento, ¿no? Para cualquier cosa hacemos proyectos, nada más que muchas veces pues no lo vemos así. Ya que estás dentro del tema de los proyectos, vas a ver que muchas cosas de tu vida las vas a empezar a ver como son. Pero déjenme les cuento lo podemos llamar así, lo podemos llamar como un pecado que cometí ahí acerca de la gestión de proyectos. Y fue que ese podcast, ese episodio, el episodio número 1, no tuve un plan, no tuve un guión. Y básicamente, cuando estás hablando de un podcast, pues tu guión es tu plan. Tu guión es el seguimiento de tu proyecto. Y déjenme decirles que no tuve un guión, pero les voy a decir por qué. La razón es que yo ya tenía planeado hacer un podcast, pero eran tantas cosas las que quería manejar que de una u otra manera no me di el tiempo para escribir un guión. Pero yo decía, esta semana necesita quedar el podcast. O sea, necesito iniciar. Porque aquello que no inicias nunca lo vas a poder continuar y nunca vas a poder aprender durante el desarrollo y no lo vas a poder mejorar. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas, por ejemplo, queremos ir al gimnasio y queremos resultados y queremos vernos fuertes, queremos vernos musculosos, queremos vernos definidos, pero muchas veces queremos hacer cosas y no las empezamos. Y simplemente porque no las empezamos, pues no las podemos desarrollar y no podemos mejorar en ellas. Yo decía, tiene que quedar esta semana. Y durante la semana, durante el progreso, durante la postproducción, pues voy aprendiendo cuál va a ser mi línea de trabajo, cuál va a ser mi plan de trabajo. Porque cuando tú estás desarrollando algo nuevo, algo que no habías hecho anteriormente, existe esa curva de aprendizaje. Pero fíjense que aunque todos nos enfrentamos a esta curva del aprendizaje, si tú eres consciente y sabes que ahí va a estar, pues aprender una nueva actividad o generar un nuevo hábito no te parece ya tan complicado porque eres consciente de esa curva del aprendizaje. Entonces dices, bueno, los primeros días sé que va a ser difícil. Sé que a lo mejor el primer episodio va a ser el que más me va a costar. ¿Por qué? Porque no tengo claro cómo lo voy a desarrollar y cómo lo voy a presentar y cómo voy a hacer la distribución y todo este tipo de cosas.
Pero ya cuando tienes algo, ya cuando tú anclas, te anclas a un resultado, a un objetivo o a un proyecto, es más fácil darle seguimiento. Es más fácil que simplemente decir, quiero hacer esto, pero nunca empezarlo. Porque así hay muchas cosas. Muchas veces queremos hacer tantas cosas, pero ¿cuántas empezamos? Muy pocas. ¿Y cuántas terminamos? Muchas menos. De hecho, así como comencé este episodio, dije, el 65% de los proyectos no cumplen con el alcance deseado. O sea, ¿por qué no cumplen con el alcance? Muchas veces es por lo mismo de la gestión de proyectos. No hacemos una buena gestión de proyectos. Entonces, el día de hoy quiero que hablemos de esto, de la importancia de la gestión de proyectos. La importancia de la gestión de proyectos en una empresa, tanto la importancia de la gestión de proyectos en tu vida. Porque tú haces proyectos, yo hago proyectos, todos hacemos proyectos. Y todo lo que hacemos es un proyecto básicamente. Se dice que cualquier iniciativa dentro de un plazo determinado para alcanzar un resultado es un proyecto. Entonces, podemos definir cualquier cosa como un proyecto. Cosas pequeñitas, así como cosas muy grandes. Cosas pequeñitas como ¿qué? Por ejemplo, recoger mi cuarto. Y ese es un ejemplo que, todos lo hemos vivido. Recoger un cuarto. Cuando éramos pequeños, nuestros padres nos decían, ¿sabes qué, Diego? Recoge tu cuarto. ¿Y qué era lo primero que hacíamos? No queríamos ni empezar a recoger el cuarto porque no sabíamos por dónde empezar. Entonces, ese es un proyecto. Necesitas empezar. Después continuar con otra actividad, con otra actividad, con otra actividad, para entregar un objetivo deseado, que en este caso sería recoger tu cuarto. Ese es un proyecto. Pero muchas veces simplemente lo vemos como una actividad. Y está bien verlos como una actividad, pero también ser consciente de que cosas tan pequeñitas pueden ser proyectos. Cosas más grandes, bueno, pues, por ejemplo, crear mi estudio del podcast. O, crearme un podcast. Realmente se dan cuenta de que todo lo que hacemos es proyectos porque todos cuando presentan algo dicen, pues fíjate que ahorita estoy trabajando en un nuevo proyecto. Y mi proyecto se trata acerca de crear una empresa de repostería. Ahora soy emprendedor y estoy creando una empresa de cultivos hidropónicos. Por ejemplo, o sabes que voy a hacer una cafetería. Eso también es un proyecto. O sabes que estoy estudiando y me dejaron de tarea este proyecto. Y ahí te empiezas a dar cuenta de que, todo lo que hacemos en la vida son proyectos. ¿Y por qué no le damos la importancia a saber realizar un proyecto, saber gestionar un proyecto? Por eso es que el día de hoy estamos hablando de esto, de la importancia de la gestión de los proyectos. ¿Y cómo nacen los proyectos? Bueno, los proyectos nacen de dos formas. Número 1, para mejorar algo. Y número 2, para aprovechar una oportunidad. Así de simple. Cuando nosotros hablamos de recoger nuestro cuarto, queremos mejorar el aspecto de nuestro cuarto. Cuando queremos comenzar con un emprendimiento, pues generalmente queremos aprovechar una oportunidad. Nosotros ya vimos un espacio dentro del mercado, creemos que nuestro producto o nuestro servicio puede satisfacer las necesidades de los clientes dentro de esa región y por eso queremos aprovechar esa oportunidad. Entonces, se trata de un cambio para mejorar. Esos son los proyectos y por eso hacemos proyectos. Y podrías decir, ¿lo más importante de algo es el proyecto mismo? No, lo más importante no es el proyecto mismo, sino aquello que tú quieres mejorar o cambiar. Por ejemplo, que nosotros queremos hacer nuestra casa, ¿no? Queremos empezar con el proyecto de crear nuestro departamento, de crear nuestra casa. Y bueno, decimos, ¿eso es lo más importante? ¿Hacemos casas por hacer casas? No hacemos casas por hacer casas. Hacemos casas para crear un hogar junto con nuestra familia. Hacemos casas para estar seguros. Hacemos casas para estar más cómodos, podríamos decirlo también de esa manera. Entonces, el proyecto mismo no es lo más importante, sino aquella cosa que se quiere cambiar o se quiere mejorar. O por ejemplo, hablando de empresas, decimos, vamos a instalar esta nueva máquina en esta línea de producción. Y nos preguntamos,
¿Instalamos máquinas solo por instalar máquinas? La verdad es que no. Instalamos máquinas para mejorar los procesos de producción. Instalamos máquinas para mejorar la ergonomía o el trabajo para los colaboradores, para los operadores. Instalamos máquinas para mejorar la calidad del producto, para que las calidades o las características del mismo producto sean mejores. Entonces, nos damos cuenta de que es muy importante el producto que nosotros vamos a entregar como proyecto, pero no es lo más importante, sino lo más importante es ese cambio que se quiere dar, esa mejora que se quiere dar. Y en este caso me gustaría mucho hablar acerca de la gestión de proyectos o de los proyectos mismos en Latinoamérica. Que bueno, tenemos cifras que son no tan buenas. ¿Por qué? Porque 65% de los proyectos en Latinoamérica no cumplen con el alcance deseado, como ya lo comenté en un principio. Pero tengo otros datos, otras métricas, que dice, según el PMI, actualmente en Latinoamérica se desperdicia el 12.5% de las inversiones. O sea, estás hablando de que si tú inviertes 1,000 pesos, 125 pesos se van a la basura. Eso no es bueno para nadie, ni para las empresas, ni para las personas, ni para los gestores de proyectos. También tenemos, se cancela el 18% de los proyectos. O sea, es como comenzar y decir, bueno, tengo 18% de que mi proyecto que estoy iniciando no se termine. Eso es algo para alarmar. Y muchas veces tiene que ver con la gestión de los proyectos. Hay veces que son casos que tienen que ver con algunas otras cosas. Entonces hay factores que muchas veces determinan el éxito o el no éxito de un proyecto. Y muchas veces no las tiene contempladas o no están en las manos del gestor de proyectos en este caso. Cosas como por ejemplo el clima. ¿Quién quiere que un huracán llegue y le tire su edificio que estaba construyendo desde hace meses? Pues nadie. Pero fíjense que dentro de la gestión de proyectos, tú también puedes analizar ese riesgo. De hecho, algo importante es el análisis de los riesgos. Y si tú ya estás viendo que en dicha época puede haber este tipo de factores climáticos, también tú los puedes gestionar y puedes ver si es factible o no factible construir en esta área. Pero ese es un análisis que se tiene que hacer desde mucho antes. Muchas veces también depende de cuál sea el clima, por ejemplo, en ese lugar a lo largo del año, porque nosotros podemos decir, ay, es que llegó un huracán, pero ¿qué tal si en ese lugar siempre llueve? O sea, cuando estás atendiendo un proyecto de manera local, o sea, de que tú vives cerca de ahí, pues ya tienes todo eso en mente. Pero, por ejemplo, cuando a ti te contratan para ir de un lugar a otro y no contemplas este tipo de riesgos, pues puede ser un factor determinante para el éxito o no éxito de tu proyecto. Solo el 53% de los proyectos terminan en el plazo definido. Cuando hablamos del tiempo, es necesario hacer una buena gestión del proyecto, pero más específico, hacer una buena gestión de los recursos, pero no solamente del recurso tiempo, sino de todos los recursos del proyecto para que tú los puedas coordinar, sincronizar e integrar de manera que puedas hacer que tu proyecto llegue a buen fin, que llegue a buen puerto. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Bueno, me refiero a que no simplemente tienes que mirar las horas, sino que tienes que mirar, por ejemplo, qué actividades puedes estar realizando al mismo tiempo. Y no estoy hablando de la famosa multitarea, cuando una sola persona ejecuta varias tareas, sino que tú tienes un grupo de personas y otro grupo de personas, distribuirlas, coordinarlas y sincronizarlas de manera efectiva para que realicen su trabajo. Y tú decir, bueno, tengo estas 3 personas, acá tengo estas 4, y estas son las actividades que tienen que estar realizando ellos. Claro, esto se mira un poco más atrás en la gestión de proyectos, cuando tú estás haciendo la estructura de desglose de trabajo o también cuando estás haciendo el cronograma de trabajo. Cuando estás haciendo estas herramientas, tú ya tienes que estar viendo qué actividades se pueden ir haciendo a la par de otras actividades.
Y estamos hablando, básicamente, cuando hablo del cronograma, estoy hablando del famoso diagrama de Gantt. El famoso diagrama de Gantt es muy importante a la hora de hablar de proyectos. Generalmente, cuando estás en una clase de proyectos, en un curso de proyectos o en un departamento de proyectos, como en el caso mío, vas a ver diagramas de Gantt de todos los proyectos. Y si no los ves, hazlos tú, porque son muy importantes para definir el orden, la coordinación, la sincronización de los mismos proyectos. Entonces, es tan importante la gestión del tiempo y la gestión de los recursos, porque como todos nos dicen, ¿no? El tiempo es el único recurso que no es renovable. Entonces hay que saber bien gestionar todas tus piezas, mover todas tus piezas como si estuvieras jugando ajedrez y mover tus piezas de manera efectiva, de modo que puedas alcanzar el objetivo de tu proyecto en un plazo deseado. El 59% de los proyectos, solo el 59%, cumplen con el presupuesto. Este también es un tema muy importante, hablar del presupuesto de un proyecto. No me voy a meter muy a fondo, pero bueno, este tema acerca del presupuesto del proyecto lo tenemos que plasmar al principio, cuando hacemos un Project Charter. ¿Qué es un Project Charter? Un Project Charter es el acta de constitución de un proyecto, que básicamente te dice que vas a realizar un proyecto. Esto del Project Charter o el acta de constitución de un proyecto, pues no lo hacemos cuando nosotros hacemos proyectos personales, porque básicamente un Project Charter es para tú plasmar y mostrar a los involucrados, a los posibles afectados, a los stakeholders, qué es lo que se va a realizar en un proyecto. Aquí vienen temas como el alcance del proyecto, los objetivos del proyecto, el plazo o tiempo a cumplir en el proyecto, y también hablamos del presupuesto del proyecto. ¿Por qué muchas veces no cumplimos con el presupuesto dentro de nuestros proyectos? Bueno, muchas veces no contemplamos cosas, y es lo principal. No contemplamos cosas que son importantes dentro del proyecto. Porque al principio posiblemente podemos decir, ¿sabes qué? Pues esta máquina es lo más caro. ¿Y qué más? Pues la instalación. O sea, la instalación, ¿qué tanto te puede llevar? Pero no te das cuenta o no, en ese momento no piensas que dentro de la instalación están servicios eléctricos, servicios neumáticos, servicios hidráulicos, que vacío, que aire comprimido. La maquinaria siempre requiere varios servicios para poder ser instaladas. Muchas veces no le damos la verdadera importancia a estas inversiones. Nos vamos al costo de la máquina porque, bueno, la máquina cuesta millones. No creo que la instalación me vaya a costar 100,000 pesos, pero sí cuesta 100,000 pesos o más, o mucho más. Muchas veces, por ejemplo, también cuando vamos a comprar una maquinaria, no viene o no está dentro del país. Entonces, ¿qué tenemos que pagar? Pues necesitamos pagar un flete, por ejemplo, un flete desde Alemania. Necesitamos pagar trámites de ingreso al país, trámites de importación, y muchas veces tampoco los contemplamos. Entonces, es importante nosotros todas estas fichas anotarlas dentro de nuestro presupuesto. Claro que hay cosas que se salen de tu control. Por ejemplo, si tú no haces la compra en un momento adecuado, o por ejemplo, si cuando tú preguntaste el precio, te dicen, pues esta máquina te cuesta 2 millones. Y dices, bueno, pues la compro en unos meses, y no le das seguimiento, y ya después a la hora de querer comprarla te dicen, no, ¿sabes qué? Es que esa máquina ya subió a 2,500,000 pesos. ¿Pero por qué tanto? Bueno, porque los costos de producción han subido, porque los materiales para producir esta máquina han subido, porque el inoxidable, porque el acero está subiendo de manera desorbitante. Es algo real, está pasando. O sea, el acero ahorita se está yendo por las nubes. Muchos de los insumos, muchas de las materias primas se están yendo por las nubes. Entonces, esas son cosas que a lo mejor muchas veces no contemplamos a la hora de hacer presupuestos, pero son muy importantes. Y claro, siempre tenemos que dar un margen. Si nosotros hacemos, por ejemplo, un posible presupuesto, un cálculo del presupuesto y decimos, ¿sabes qué? Pues este proyecto me va a salir en
3 millones de pesos, pues hay que darle un pequeño margen. Hay que ir un poco más allá para nosotros poder asegurar de que vamos a cumplir con nuestro presupuesto. Obviamente no vas a decir, ¿sabes qué? Pues este proyecto me cuesta 3 millones, pero yo lo voy a poner 5 millones. Pues, o sea, hasta cuando presentes tu proyecto te van a decir, no. Porque muchas veces, si nosotros estamos haciendo este presupuesto para nuestra empresa, pues podemos decir, pero imagínate que estás haciendo un presupuesto para una licitación de un proyecto para otra empresa. O sea, es todavía peor, es mucho peor. ¿Por qué? Porque tú, o sea, estás diciendo, ¿sabes qué? Te voy a cobrar 5 millones. Y otra empresa, por ejemplo, te dice, ¿sabes qué? Pues yo te compro 3,200,000 pesos. Y otra te cobra 3,400,000 pesos. Entonces, a la hora de esa persona estar haciendo comparativas, porque se hacen comparativas y algún día vamos a hablar de ese tema. Cuando están haciendo la comparativa de las cotizaciones,